La fecha es el 23 de abril de 2026. Son las 18:21 horas en el Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional, IGN. Lo que los analistas están observando en sus monitores de alta resolución no es una anomalía pasajera. Es la confirmación de una reconfiguración geológica que sitúa al Teide no solo como la cumbre más alta de España, sino como la amenaza volcánica más crítica de todo el territorio nacional. Olviden las imágenes recientes de la Cumbre Vieja en La Palma o las erupciones submarinas en el Hierro. El riesgo aquí es de una magnitud sísmica y estructuralmente distinta. Lo que hace que el complejo Teide, Pico Viejo, sea hoy la prioridad absoluta de Protección Civil y del Ministerio del Interior, no es el flujo de lava incandescente. Es el agua y el estado de su armazón rocoso. A pesar de la latitud subtropical de las Canarias, el sistema de cumbres por encima de los 3.000 metros alberga una compleja red de acuíferos congelados, permafrost de alta montaña y un sistema hidrotérmico que actúa como una olla a presión química. Se estima que el edificio volcánico contiene un volumen de materiales alterados y fluidos que supera los 8.000 millones de metros cúbicos, una masa inestable que, ante un aumento del flujo de calor o un colapso estructural, no fluye, detona. Los geólogos de Involcán y del IGN se refieren a esta amenaza con un término que evoca una violencia imparable: el lahar. Un lahar es un flujo de lodo volcánico, una mezcla densa de ceniza, rocas y agua con la viscosidad del hormigón fresco, capaz de moverse a velocidades de autopista, arrasando todo a su paso. Los datos son fríos y aterradores. El 18 de diciembre de 2024, el IGN elevó discretamente el nivel de riesgo del Teide al rango máximo en su evaluación nacional de amenaza volcánica. No fue por una señal de erupción inminente, sino por una actualización masiva de los datos de densidad poblacional y la revisión de los mapas de inundación por lahar. Hoy, aproximadamente 150.000 personas en la isla de Tenerife viven dentro de zonas de exclusión que quedarían sepultadas bajo metros de lodo y escombros en un intervalo de entre 60 y 90 minutos tras un colapso del flanco norte o suroeste. Ciudades enteras como La Orotava, Puerto de la Cruz, o incluso sectores del área metropolitana de Santa Cruz y La Laguna se asientan sobre depósitos de colapsos previos. La montaña ha enterrado estos valles al menos en 12 ocasiones desde el final del Pleistoceno. El reloj no se ha detenido. Simplemente está esperando el siguiente movimiento de una estructura que los ácidos sulfúricos internos están devorando por dentro, convirtiendo la roca sólida en arcilla saturada que apenas puede sostener su propio peso. A las 5:42 de la mañana, los sismógrafos de la Red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional, IGN, registran una firma de baja frecuencia que no encaja con el ruido de fondo habitual del edificio central del Teide. No es un terremoto tectónico convencional provocado por la falla de en medio, ese corredor sísmico entre Tenerife y Gran Canaria que mantiene en vilo a los geofísicos. Es algo más profundo y a la vez más superficial. Es el sonido de una montaña que se está deshaciendo por dentro. La cronología de un desastre en el territorio español no comienza con una explosión de lava roja. Comienza con el silencio de un sensor que deja de emitir porque el terreno sobre el que está anclado ha empezado a desplazarse. Para entender el riesgo real en España, debemos mirar más allá de la superficie. El cono terminal del Teide, a 3.715 metros sobre el nivel del mar, es una estructura geológicamente agónica. Durante milenios, el sistema magmático somero ha inyectado vapor de agua y dióxido de azufre en la porosidad de la roca fonolítica. Este proceso de alteración hidrotermal ha transformado el basalto rígido en una amalgama de arcillas ricas en sílice
y minerales sulfatados que se comportan, bajo presión, como cerámica saturada. En el año 2021, un estudio de campo del IGN y expertos de la Universidad de La Laguna mapearon una zona crítica de más de 200 millones de metros cúbicos de roca debilitada en los flancos superiores. Es una masa de escombros potenciales que solo espera un detonante, un enjambre sísmico magmático, una explosión freática o un sismo de magnitud superior a 5,0 en las fallas regionales. El factor determinante, el que convierte al Teide en la amenaza número 1 por delante de cualquier otro sistema volcánico en las islas, es su capacidad de generación de agua instantánea. Aunque la percepción pública es de una mole árida, la alta montaña canaria alberga un sistema de acuíferos confinados y depósitos de permafrost en sus niveles superiores, además de acumulaciones masivas de nieve estacional que, en contacto con el calor eruptivo o ante un colapso estructural, se funden de forma explosiva. Estamos hablando de un potencial de movilización de fluidos que los modelos hidrológicos sitúan cerca de los 8,000 millones de metros cúbicos de agua congelada o atrapada. Cuando esa masa se mezcla con la roca alterada, el resultado es un lahar de proporciones catastróficas. Cronología estimada del colapso. Minuto 0. Un deslizamiento masivo en el flanco norte entrena los depósitos de hielo y agua del cráter y las galerías superiores. Minuto 10. El flujo, ya convertido en una matriz densa de lodo y bloques de roca del tamaño de viviendas, acelera por las pendientes del 20% de la corona forestal. Minuto 20. El lahar alcanza una velocidad de 85 km por hora, canalizándose a través del valle de la Orotava. La densidad del fluido es tal que los puentes de la autopista TF5 no actúan como pasos, sino como presas momentáneas que son arrancadas de sus cimientos en segundos. Minuto 45. El frente del lahar, con una altura de hasta 15 metros, entra en los núcleos urbanos de Icod de los Vinos y el Puerto de la Cruz. Minuto 80. El material volcánico alcanza la línea de costa, sepultando infraestructuras críticas y modificando permanentemente la geografía del litoral norte de Tenerife. El Dr. Seth Moran, en colaboración con especialistas del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad, SECOES 112, ha señalado que el peligro del Teide no reside en cuándo entrará en erupción el magma, sino en cuándo se volverá inestable su arquitectura física. El volcán no necesita una erupción para borrar una ciudad del mapa. Solo necesita que la gravedad venza a una roca que el ácido sulfúrico lleva siglos devorando. La vulnerabilidad de la infraestructura española es total. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, un nodo logístico vital para el suministro de bienes y energía a todo el archipiélago, se encuentra en el radio de influencia de las ondas de presión y posibles tsunamis locales generados por la entrada de un lahar masivo en el mar. A pesar de la sofisticación de la red del IGN, un informe de auditoría independiente de 2024 reveló datos inquietantes sobre el sistema de alerta temprana. El 30% de los inclinómetros y sensores acústicos de flujo instalados en los barrancos principales presentan problemas de conectividad o están fuera de servicio por falta de mantenimiento presupuestario. Bajo condiciones óptimas, la población de las zonas de inundación tendría 40 minutos de aviso. Si el colapso ocurre de noche, durante un temporal o tras un fallo eléctrico masivo provocado por un seísmo previo, el tiempo de reacción efectiva cae por debajo de los 10 minutos. Para las 150,000 personas que viven a la sombra de la mayor elevación de España, el sonido del propio volcán rompiéndose podría ser la primera y única señal de alarma. No es una teoría de futuro, es la realidad técnica de un sistema geológico que ha superado con creces su periodo de recurrencia para eventos de gran magnitud. Para comprender la magnitud de lo que se avecina en el territorio español,
es necesario mirar bajo los cimientos de nuestras ciudades. No estamos ante una teoría académica, estamos caminando sobre los escombros de desastres previos. Si uno recorre el valle de la Orotava o las llanuras costeras de Icod de los Vinos, no está simplemente viendo terreno agrícola o urbano, está pisando los depósitos de megadeslizamientos que en términos geológicos ocurrieron ayer. El mecanismo no es solo teórico, es una constante histórica en el archipiélago. El evento de hace aproximadamente 5.600 años, un equivalente geológico al colapso del flanco que los modelos del IGN monitorizan hoy, desplazó más de 3,8 kilómetros cúbicos de montaña en un solo evento catastrófico. Esos depósitos son perfectamente visibles en los perfiles estratigráficos bajo los centros comerciales, las escuelas y los complejos turísticos que hoy definen la economía canaria. La ciencia detrás de esta inestabilidad es un acoplamiento complejo de sistemas. Por un lado, la presión tectónica de la placa africana, que empuja contra la corteza oceánica, genera un régimen de esfuerzos que el edificio volcánico del Teide debe absorber. Por otro lado, el sistema hidrotermal actúa como un agente de erosión química invisible. Mientras los turistas ascienden en el teleférico, bajo sus pies, el vapor cargado de ácido sulfúrico está transformando la fonolita y el basalto en esmectitas e hilitas, arcillas expansivas que reducen drásticamente el coeficiente de fricción interna de la roca. Un estudio geotécnico de 2024 confirmó que existen zonas de falla internas donde la resistencia al corte es prácticamente nula. El volcán se está convirtiendo en una torre de naipes empapada. La estadística de recurrencia es la métrica más inquietante para los planificadores de emergencias del Estado. Los registros geológicos documentan al menos 3 grandes lahares que alcanzaron la línea de costa en los últimos 5.500 años. Esto arroja un intervalo de recurrencia de entre 500 y 1.000 años para eventos de gran magnitud. El último lahar de escala regional, producido por el complejo central, ocurrió aproximadamente en el año 500 de nuestra era. En tiempo terrestre, eso significa que el sistema ha entrado en la ventana crítica de probabilidad estadística. Estamos operando en tiempo prestado. Lo que no suele aparecer en los titulares es la desproporción económica en la gestión del riesgo. Actualmente en España se invierte apenas €1 en el mantenimiento de la red de monitoreo específico para lahares por cada 4.000 euros de valor en activos inmobiliarios situados directamente en la zona de inundación. Esta zona incluye no solo viviendas, sino infraestructuras críticas nacionales. El puerto de la Cruz y las áreas industriales de la periferia de la capital tinerfeña no están preparados para un flujo que se comporta como hormigón líquido. Los modelos de inundación revisados en 2026 muestran que el 15% del PIB de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se genera en áreas que quedarían inutilizadas en menos de 2 horas tras un colapso del flanco. El giro científico más sorprendente de los últimos 18 meses ha sido el descubrimiento de la conexión sísmica con las fallas del norte. Se ha postulado que un terremoto de magnitud moderada en la falla de Azores-Gibraltar que afecte al margen continental español podría enviar ondas sísmicas de largo periodo que actúen como el gatillo final para un sector del Teide ya debilitado por la hidrotermia. Esto significa que el volcán no necesita entrar en erupción para matar. El colapso estructural puede ocurrir en un estado de calma magmática aparente. La montaña no necesita avisar con fuego, puede simplemente rendirse a la gravedad. Los científicos de centros como el IGME, Instituto Geológico y Minero de España, han empezado a utilizar modelos de inteligencia artificial para predecir el comportamiento de estos flujos de lodo. Los resultados son una advertencia directa. La densidad de un lahar es tan alta que puede transportar bloques de roca de 10 metros de diámetro como si fueran corchos.
No hay defensa de ingeniería civil en España, ni diques, ni canalizaciones de barrancos que puedan contener una masa de 200 millones de metros cúbicos bajando desde los 3.000 metros de altura. La geografía de Tenerife, con sus 5 valles principales drenando directamente desde la cumbre hacia las zonas más pobladas, funciona como un embudo perfecto para la catástrofe. Es una trampa topográfica diseñada por la propia geología de la isla, y la población ha construido su vida justo en el desagüe. La realidad de la amenaza en suelo español se mide en los rostros de quienes no tienen tiempo para comprender la física de fluidos que va a sepultar sus vidas. Es un jueves de noviembre de 2025 en un colegio de primaria de La Orotava. Son las 9:47 de la mañana. Los alumnos de primero de primaria del CEIP Manuel de Falla participan en lo que el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, PEVOLCA, denomina Simulacro de Evacuación por Flujo de Laderas. Bajo la supervisión de docentes que ocultan su propia ansiedad, 412 niños caminan en fila india hacia una zona elevada por detrás del centro. Llevan mochilas de emergencia de color rojo, equipadas con mascarillas FFP3, agua y una tarjeta de identificación con su grupo sanguíneo. El objetivo operativo, dictado por los modelos geológicos de la Unidad Militar de Emergencias, UME, es que el centro quede vacío en menos de 15 minutos. Ese día, el simulacro tarda 44 minutos en completarse debido a la congestión de las vías de evacuación. La geología, sin embargo, no negocia. El tiempo estimado de llegada de un lahar desde la rotura del flanco norte hasta el centro del casco urbano es de tan solo 30 minutos. Los niños no saben que están practicando para ganar una carrera contra una masa de lodo que se mueve al doble de la velocidad que ellos pueden alcanzar corriendo. La política del centro es no explicar a los menores de 7 años la naturaleza exacta del peligro, para evitar traumas psicológicos preventivos. Pero el riesgo es una presencia física que domina el horizonte. El Teide no es solo un monumento natural. Es una estructura de 4.392 metros, si medimos desde el lecho oceánico, que pende sobre la infraestructura crítica del estado. Si el flanco colapsara hoy, la autopista TF5, la arteria principal que conecta el norte de Tenerife con el área metropolitana, quedaría seccionada en al menos 6 puntos neurálgicos. Los puentes y viaductos, diseñados para soportar el tráfico rodado, no ofrecen resistencia alguna ante una mezcla con la densidad del hormigón fresco, cargada de bloques de traquita de 50 toneladas. Hablemos de cifras que paralizan los despachos de seguros en Madrid y Bruselas. Se estima que el valor de los activos inmobiliarios, comerciales e industriales situados directamente en la trayectoria de los 5 valles de drenaje del Teide supera los 12.000 millones de euros. No es solo un problema de pérdida de viviendas, es un golpe al núcleo de la economía española. El puerto de Santa Cruz de Tenerife, uno de los nodos logísticos más importantes del Atlántico y puerta de entrada para más de 3 millones de contenedores anuales, se enfrenta a una amenaza dual. Por un lado, la inundación directa por lahares que bajen por el barranco de Santos. Por otro, la generación de tsunamis locales producidos por la entrada masiva de escombros en el mar a velocidades hipersónicas. La interrupción de las operaciones portuarias no solo dejaría a la isla sin suministros básicos en menos de 72 horas, sino que rompería una cadena de suministro internacional que afecta a las rutas entre Europa, África y América. En el Centro de Control del 112 en Santa Cruz, los analistas de riesgos como Alejandro, un geofísico con 20 años de experiencia en el monitoreo de crisis, saben que el sistema de detección es su única línea de vida, y es una línea peligrosamente delgada. En un informe interno filtrado en enero de 2026, se detallaba que la red de geófonos y estaciones de monitoreo acústico de flujo,
diseñadas para detectar la vibración característica de un lajar antes de que sea visible, tiene una tasa de fallo de comunicación del 30% en condiciones de tormenta eléctrica o alta humedad, situaciones comunes en la zona de inversión térmica de las islas. Bajo condiciones óptimas, escribe Alejandro en sus notas, tenemos una ventana de 40 minutos para avisar a la población de Icod y la Orotava. Pero en un escenario de colapso provocado por un sismo nocturno, el primer aviso oficial para muchos ciudadanos será el rugido de la propia montaña acercándose. Las consecuencias personales son devastadoras y ya tienen precedentes en la memoria colectiva del país, aunque a una escala menor. Científicos de la Universidad de La Laguna han entrevistado a supervivientes de crisis volcánicas previas para modelar el comportamiento humano ante un lajar. La conclusión es inquietante. La mayoría de las personas intentan evacuar en vehículo particular, provocando bloqueos totales en las vías de servicio. En el caso del Teide, el colapso de la TF5 y la TF1 transformaría las zonas de evacuación en trampas mortales. Los equipos de rescate de la UME y los bomberos de Tenerife han advertido que, una vez que el lajar se detiene, se solidifica casi instantáneamente. No se puede excavar en busca de supervivientes con palas o maquinaria ligera. Se requiere equipo de demolición pesada para romper una matriz que es, esencialmente, piedra nueva. El impacto ecológico también redefine el concepto de catástrofe. La corona forestal, el pulmón de Canarias y hogar de especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del planeta, sería arrasada en su sector norte. La pérdida de biodiversidad sería incalculable, pero el problema logístico inmediato sería la contaminación de los acuíferos. Tenerife depende críticamente de sus galerías de agua. Un lajar cargado de ceniza ácida, metales pesados y sedimentos hidrotermales contaminaría los depósitos subterráneos de forma irreversible, dejando a la población superviviente en una crisis humanitaria de sed en cuestión de horas. La infraestructura energética es igualmente vulnerable. Las líneas de alta tensión que cruzan la dorsal de la isla y las centrales de ciclo combinado, situadas en la costa, están en el camino de los flujos modelados. Un colapso del flanco suroeste hacia el valle de Guía de Isora cortaría el suministro eléctrico a los principales complejos hoteleros, donde en cualquier momento del año se encuentran más de 50,000 turistas extranjeros. La gestión de una evacuación masiva de ciudadanos internacionales en medio de un apagón total, con las comunicaciones por fibra óptica seccionadas por el movimiento de tierras, es un escenario que el Ministerio de Asuntos Exteriores califica en sus protocolos como situación de emergencia nacional de nivel 3. Cada euro invertido en monitoreo parece insignificante frente a la escala de la pérdida potencial. El sistema de detección actual depende de que el sensor sobreviva al impacto inicial. Si la red falla, si el geófono no envía la señal a tiempo, el tiempo de reacción de los 150,000 españoles que viven bajo la sombra del volcán se reduce a cero. No estamos analizando una posibilidad remota. Estamos analizando un sistema físico que ha fallado 12 veces antes y que presenta hoy todas las señales precursores de una inestabilidad estructural profunda. La pregunta en los pasillos del IGN no es si la montaña caerá, sino si para entonces habremos logrado que el presupuesto para los nuevos sensores de fibra óptica sea algo más que una promesa en un boletín oficial. En este momento, mientras los datos fluyen a través de los servidores del Instituto Geográfico Nacional, el Teide permanece en un estado de equilibrio precario que desafía la complacencia humana. Las preguntas que los geofísicos se hacen a puerta cerrada en 2026 no son sobre la posibilidad de un evento, sino sobre su inmediatez técnica. Si la red de detección de la ARES depende de sensores que, según las auditorías de protección civil, están fuera de servicio
o presentan fallos de transmisión el 30% del tiempo, ¿cuál es la ventana real de supervivencia para los 9,000 residentes de los núcleos más expuestos de la zona alta de la Orotava o Icod? Si el último gran lajar que alcanzó la costa tinerfeña ocurrió aproximadamente en el año 500 de nuestra era, y el intervalo de recurrencia calculado es de entre 500 y 1000 años, ¿en qué número de esa cuenta atrás se encuentra el sistema volcánico hoy? La geofísica no entiende de presupuestos públicos ni de ciclos electorales. La realidad es que el sistema hidrotermal del Teide está operando ahora mismo. El vapor sulfúrico sigue alterando la roca, convirtiendo el armazón de la montaña en una pasta inestable. Los glaciares de roca y el permafrost de las zonas de cumbre, presionados por el calor interno, están flexionando las paredes del cráter. El barranco de la Arena y el barranco de Santos siguen su curso, aparentemente inofensivos, cruzando zonas densamente pobladas que han sido enterradas 16 veces desde la última glaciación. La pregunta más inquietante planteada por los investigadores de la Universidad de La Laguna es la siguiente. Si un terremoto en la falla de en medio, ese gran tajo tectónico entre Tenerife y Gran Canaria, puede desencadenar un colapso del flanco sin necesidad de una erupción previa, ¿cómo se evacúa a una población para un volcán que, visualmente, no está haciendo nada? La vulnerabilidad de la infraestructura crítica en España ante este escenario es sistémica. No se trata solo de las 150,000 personas en la zona de inundación directa. Se trata de la parálisis total de un archipiélago que funciona como un motor económico nacional. Un lajar que alcanzara el mar no solo sepultaría vidas, sino que clausuraría el sector energético y logístico de Canarias por tiempo indefinido. El puerto, las centrales eléctricas, los nodos de desalinización de agua, vitales para la supervivencia en las islas, están situados en el desagüe natural de estos flujos de lodo. Estamos gastando 1 euro en monitoreo preventivo por cada 4,000 euros de patrimonio inmobiliario expuesto al riesgo. Es una apuesta financiera y humana que ignora la historia geográfica del país. Lo que no aparece en los informes diarios de sismicidad es la tendencia a largo plazo. En los últimos 18 meses, se han registrado 13 enjambres sísmicos superficiales por encima de los 2,000 metros de altitud. Aunque el IGN no los ha clasificado oficialmente como reactivación magmática, el Dr. Morán y otros expertos internacionales que colaboran con el Estado español han señalado que el sistema es estable pero con tendencia, y que la verdadera cuestión política no es si el magma sube, sino si la infraestructura de alerta estará operativa antes y no después del próximo gran derrumbe. El escenario para finales de 2026 sugiere que, sin una inversión masiva en la red de sensores de fibra óptica y una actualización de los protocolos de evacuación nocturna, España se enfrenta a la posibilidad de su mayor desastre natural en siglos, con las manos atadas por la falta de datos en tiempo real. En la cara sur de la montaña, el vapor sigue escapando por las fumarolas, silencioso, constante, debilitando el soporte de miles de millones de toneladas de roca y hielo. El aire en las cumbres sigue siendo frío y claro, mientras en las escuelas de los valles, los niños siguen practicando evacuaciones cronometradas contra un enemigo que sus libros de texto describen como un gigante dormido. Pero la geología nos dice que el gigante no duerme, simplemente se está deshaciendo. La montaña que ha definido el horizonte de España durante toda la historia registrada es la misma que ha reclamado este suelo 16 veces antes. Y mientras el reloj geológico sigue avanzando hacia el segundo cero, el Teide, con sus 3,715 metros de altura y sus cimientos de arcilla saturada, sigue esperando su momento. La pregunta no es si sucederá, sino si estaremos mirando las pantallas de monitoreo adecuadas cuando los sensores finalmente dejen de transmitir.